Hoy vamos a explorar una historia increíble, la de un mundo que no podemos ver. Es una especie de fábula sobre la ambición, el poder y sobre qué pasa cuando se busca la gloria sin medir las consecuencias. Imaginen esta escena. Un poeta la vio y dijo estas palabras. Suena tranquilo, ¿verdad? Como un lugar perfecto, de esos que uno ve en una pintura. Pero bueno, ya sabemos que las cosas no siempre son lo que parecen. Y es que, si pudiéramos ver más de cerca, justo ahí, bajo el agua tranquila, nos daríamos cuenta de que hay toda una sociedad, una civilización entera, llena de vida, que está a punto de enfrentarse a una decisión, una que lo va a cambiar todo, para siempre. Aquí empieza el dilema. Esta civilización invisible se enfrentaba a una elección clave, una de esas que marcan un antes y un después. Seguir viviendo en paz, sin que nadie sepa de su existencia, o lanzarse a la conquista y buscar la gloria. Miren este número, 11.520.754. Esa es la cantidad de microbios que vivían ahí. No hablamos de un grupito, no, era toda una civilización bullendo de actividad justo al borde de un cambio que lo definiría todo. Y claro, como pasa siempre en los momentos cruciales, la sociedad estaba dividida. Totalmente. Por un lado, una voz. Por el otro, una completamente opuesta. Eran dos líderes, dos formas de ver el futuro. La clásica lucha entre la sabiduría y la ambición. De un lado teníamos al patriarca, el viejo sabio. Su mensaje era claro y, la verdad, muy sensato. Sigamos siendo desconocidos. Él entendía que si los humanos los descubrían, bueno, la cosa se pondría muy fea. Su supervivencia dependía de seguir siendo un secreto. Pero en la otra esquina estaba Mac, joven, lleno de energía, con un discurso que, wow, encendía a los más jóvenes. Su idea era todo lo contrario. ¡Basta de escondernos! ¡Salgamos a conquistar el mundo! Quería gloria, quería que su nombre quedara en la historia. ¿El costo? Eso era lo de menos. Y justo ahí, en el punto más álgido del debate, pasa algo que lo cambia todo. Esa misma noche, el viejo patriarca muere. Así, de repente. Con su muerte, no solo se fue un líder, se fue la única voz de la prudencia. El camino para Mac y su ambición quedaba completamente libre. Y así, sin nadie que le hiciera frente, Mac se lanzó de cabeza a su plan. La guerra contra la humanidad había comenzado. El destino de todos ellos ya estaba escrito. Pero esperen, que no todo fue tan impulsivo. Apareció otro personaje, el microbio gris, un viejo estratega. Y dijo algo como, a ver, un momento, ¿lanzarnos todos a la vez? Es una locura. Propuso algo mucho más inteligente, enviar primero un pequeño grupo de asalto, una avanzadilla para tantear al enemigo, para ver a qué se enfrentaban antes de apostarlo todo. A Mac le gustó la idea, pero claro, él tenía que liderar la misión. Y así empieza su viaje, que fue toda una odisea. Imagínense, se sube a un pájaro, pero a ese pájaro lo caza un cazador. Mac termina en el morral del cazador. Y de ahí, una plumita de ese morral va a parar a las manos de una niña, María Angélica, un viaje increíblemente complicado. Y con eso, la invasión ya estaba en marcha. El campo de batalla era el cuerpo de una persona. Pero lo que Mac no sabía es que este enemigo, la humanidad, tenía defensas y trucos que él ni siquiera podía empezar a imaginar. Y el arma de Mac y los suyos era extrañísima, una enfermedad que llamaron la fiebre reidora. Piensen en esto, una fiebre altísima, pero que además provocaba una risa delirante, sin control. Los médicos estaban perdidos. María Angélica se convirtió sin saberlo en el primer frente de batalla. Pero aquí es donde la humanidad contraataca, y de una forma genial. Los científicos tomaron una muestra de sangre, capturaron a unos cuantos guerreros de Mac, y en lugar de solo estudiarlos, hicieron algo increíble. Usaron a los propios invasores para crear la cura. Literalmente convirtieron el veneno en el antídoto. De ahí nació un nuevo ser, Locke. Y esto nos lleva al enfrentamiento final. Mac, el invasor, contra Locke, el defensor. Piensen en la ironía. Locke era, en esencia, igual a Mac, de su misma especie. Era su espejo, pero creado con el único propósito de detenerlo. La enfermedad contra la cura. Así que la ambición de Mac se iba a enfrentar a su propio reflejo. La batalla por el cuerpo de María Angélica estaba a punto de decidirse.
El resultado fue aplastante. Mac no tuvo ninguna oportunidad. Totalmente superado, cansado, lo único que pudo hacer fue huir para salvar la vida. Y la huida fue de todo menos gloriosa. Escapó por la nariz de la niña y terminó escondido en el delantal de una enfermera. ¡Qué final para el gran conquistador! Y mientras todo esto pasaba, María Angélica se recuperó. Completamente. Para ella solo fue una fiebre extraña. Nunca supo de la guerra épica que se libró en su interior, de los ejércitos que lucharon y murieron por su vida. Pero la historia no termina con la derrota de Mac. No, no. Su fracaso personal estaba a punto de desatar una catástrofe para toda su civilización. El irónico final de un imperio. Pasaron 3 meses. 3 meses que Mac tardó en volver a casa. Y cuando llegó, no hubo desfiles ni celebraciones. Solo silencio. Un silencio pesado, de juicio. Su pueblo lo miraba y solo veía una cosa: el fracaso. Y esa imagen de su héroe derrotado fue la gota que colmó el vaso para los jóvenes. Llenos de rabia, de frustración, hicieron algo totalmente irracional. Atacaron al sauce que estaba junto al lago. Lo mordieron. ¿Y qué creen? Le contagiaron la fiebre reidora. El árbol, literalmente, enloqueció. Se arrancó a sí mismo de la tierra y se tiró al lago. Esto provocó una ola gigantesca, un tsunami, que en un solo instante barrió con todo. Fin de la civilización. ¡Qué ironía!, ¿no? Querían ser famosos, querían pasar a la historia con una gesta gloriosa, y lo único que consiguieron fue desaparecer por completo. Su búsqueda de la gloria los llevó al olvido absoluto. Un silencio total. Esta historia de Mac nos deja pensando. En esa búsqueda de la gloria, a veces el verdadero enemigo no es el que está enfrente, sino el líder al que se decide seguir ciegamente. Es una pregunta para reflexionar, ¿no creen?